que queremos hacer es exactamente esa, que tenemos que hacer para que no se enfermen tanto. ¿Cómo podemos volver a nuestros niños más fuertecitos para que no pasen por esto? Bueno, digamos que la gente que ha estudiado el tema ha hecho énfasis en 3 cosas que son fundamentales. Entonces, lo primero es la alimentación. Entonces, cuando hablamos de alimentación, todo arranca desde lo que hacemos con el lactante, cuando le damos leche materna, cuando hacemos una correcta introducción de alimentación complementaria y mantenemos la mayor cantidad posible de alimentos naturales. Entre menos procesados tengamos, vamos a fortalecer mucho mejor nuestro sistema de defensas. Eso es lo primero. Lo segundo, los estudios también nos han demostrado que si yo vivo en un ambiente donde me quieren, donde no tengo estrés, imagínate si yo estoy en un sitio donde mis papás pelean todo el tiempo, donde yo veo que a mi mamá la maltratan, donde no me hablo con mi papá, donde la situación económica ha sido difícil por el coronavirus, como hablamos contigo hace unos minutos, y de pronto esa situación y ese estrés nos ha generado problemas a toda la familia, pues digamos que esa es una condición de vivienda donde la situación no ayuda a que yo esté bien, entonces yo voy a tener una cantidad de situaciones y de hormonas estresantes dentro del cuerpo que van a bajar mis defensas. Y lo otro, los estudios han demostrado que no gestionar un buen reposo, un buen juego, unas buenas horas de sueño, pues también van a hacer que yo me enferme más. Entonces imagínate todo lo que podemos hacer para que nuestros niños estén más sanos. No, espectacular estos consejos, y es tan importante que de pronto no lo tenemos en cuenta, ¿no? Como es de importante el estado de ánimo y las condiciones del bebé para que esté bien. Doctor, hablemos un poquito más sobre la alimentación. Yo le quiero, bueno, antes de seguir, recordarle a todas las mamás que Similac 3 Kit tiene una sorpresa para todos. Tenemos 5 premios para mamás. Ustedes vieron la foto que estuvimos publicando en historias. Es una tula de Similac 3 Kit, un tapabocas para los niños precioso de osito y un librito para colorear. Entonces se lo pueden ganar 5 mamás para que se queden hasta el final, escuchen las recomendaciones del doctor y participen con sus preguntas. Entonces, al final del live les decimos cómo se pueden ganar este premio de Similac 3 Kit. Doctor, te estaba preguntando por la alimentación. ¿Cuáles son esos tips de alimentación que tenemos que tener en cuenta para mejorar el sistema inmune de los niños? Mira, quiero contarles una cosa que es bien importante y que lo han medido los estudios. Resulta que, como les decía yo, el sistema de defensas no es una sola cosa, sino es la suma de varios elementos que nos ayudan ante la infección. Resulta que más del 70% de nuestro sistema de defensas está en el intestino. Entonces, imagínense lo importante que es alimentar bien a mi intestino con alimentos lo más naturales posible para poder tener unas buenas defensas. Entonces, entre más vegetales y frutas yo pueda administrar, entre más hidratación la mantenga con agua, entre menos procesados pueda yo sostener, en ese momento vamos a estar mejor. Discúlpeme un segundito. Tranquilo, doctor. Yo voy saludando acá a las mamás que se están uniendo, que nos están dejando sus preguntas, y en un momentico vamos a hacerles al doctor Botero. Oye, hice una cosa que siempre hago y se me olvidó, que es dejar la pantalla todo el tiempo prendida. ¿Sí ves, Adrianita? Tanto tiempo haciendo esto y se nos olvidó. No importa, son errores aquí que pasan. Sí, entonces les decía, me perdí en una charla, ¿sí, Tatianita? Bueno. Doctor, ¿nos estabas hablando de los alimentos? Dale, entonces estaba yo hablando que, ahora sí ya, estaba yo hablando que entre más natural posible, mucho mejor. Perfecto. Doctor, nos están preguntando, mamás, ¿ya no estás en Instagram? Te vuelvo a agregar. Les pido 2 segundos para volver a agregar al doctor Botero y ya continuamos con la charla. Nuevamente les recuerdo que 5 mamás que se queden hasta el final, no se desconecten, se van a ganar un premio de Similac, una tula con un libro para colorear y un tapabocas precioso de osito de Similac 3 Kit. Entonces, muy pendientes. Aquí ya le estoy enviando la invitación al doctor Botero para que se vuelva a conectar con nosotros. Vamos a ver que acepte la invitación.
y ya continuamos con esta charla. Aquí estás, doctor, ya estás conectado otra vez. Sí, hola, ahora sí. Doctor, una mamá nos está preguntando en Facebook, ella nos dice que su bebé lleva mucho tiempo con una gripa, que lleva más de 2 semanas y no se mejora. ¿Esto por qué puede pasar y qué debemos hacer en este caso? Listo. Mira, esa es una pregunta muy interesante porque en este momento que estamos viendo en el país tenemos una temporada de invierno. En la temporada de invierno tenemos más posibilidad de lluvias, tenemos más posibilidad de frío y de humedad. En los niños pequeños esas condiciones hacen que tengamos más mocos todo el tiempo, sin necesidad de que yo tenga una enfermedad. Como yo les digo a los papás, recuerden que cuando yo tengo mocos, no solamente la gripa los produce, pueden ser las condiciones de clima. Cuando yo tengo una gripa, tengo habitualmente, hablando de los virus, tengo dolor de garganta, malestar, moqueadera todo el tiempo, ojos rojos, me siento mal. Entonces, habitualmente estos chiquitines moquean todo el tiempo, pero no tienen ninguna de las condiciones de gripa. Entonces, eso es lo que tenemos que estar pendientes. Si yo no tengo fiebre persistente, si yo no estoy con tos que esté aumentando, si yo no dejo de comer, si yo no me veo enfermo, entonces es una condición que es climática. ¿Y qué podemos hacer ante el clima? Picos, besos, abrazos y evitar los cambios bruscos de temperatura. Perfecto. Doctor, una pregunta que nos hace Juli, que va por este lado, pero te la quiero leer. Dice, tengo una bebé de 3 años y medio y empezó a sufrir de rinitis y lleva más del mes con flemas en la garganta. Esto la obliga a toser, le ha dado muchos remedios y nada. ¿Cuál es la recomendación para Juli? Listo. Entonces, mira, lo primero que uno tiene que hacer en estos casos es mirar si el medio ambiente en el cual está el niño es un buen ambiente. Entonces, evitar las condiciones de polvo, evitar los muñecos que acumulen polvo, mirar si es muy fría la habitación, porque el frío se concentra en las noches y eso hace que los niños pequeños moqueen mucho. Estar muy pendiente de la hidratación. Si yo no hidrato, es muy factible que esas secreciones no las pueda botar de la mejor manera. Lo otro que también tengo que estar muy pendiente es de la parte de alimentación, porque esto también lo han descrito para el manejo de rinitis. Y lo otro es, si definitivamente no mejora con eso, va a requerir valoración por el médico y muy probablemente van a considerar el uso de medicamentos para esto. Doctor, nos están preguntando sobre los resfríos en menores de 2 meses. ¿Cuáles son las recomendaciones para ellos? Listo. Estos niños particularmente los cambios de clima les pegan un poco más, entonces ellos producen más secreción. Los papás yo les digo que siempre estemos mirando si la cámara anterior de la nariz, que es la que yo puedo observar, tiene moquitos o no. Si no tiene moquitos, simplemente habitualmente son secreciones de la parte posterior y ellos se las van a comer. Entonces, si yo tengo mucha flemita, hacerle limpieza nasal para mantener la cámara anterior libre y lo que les decía ahorita, evitar los cambios bruscos de temperatura. Mantener la hidratación adecuada, en este caso pues con toda seguridad estamos dando lactancia dentro de lo posible y estar pendiente de los signos de alarma. En los niños muy pequeños es un signo de alarma importante es que no tengan fiebre, que no tengan una respiración agitada y que no tengan síntomas importantes como dejar de comer, vomitar todo lo que comen o tener tos que aumenta. Sí, bueno, y lo que yo siempre le digo a los papás cuando me escriben, si en tu evaluación, que tú eres el pediatra de tu hijo en ese momento, tú consideras que no está bien y tu corazón te dice que no está bien, no dudes en consultar al médico. Perfecto, entonces siempre llevarse del instinto de mamá y el instinto de papá para tomar estas decisiones. Es fundamental. Doctor Sergio Pérez, un papá nos pregunta, mi niño de 1 año y 8 meses hace poco estuvo enfermo, le salió una infección leve en los pulmones y se le dio el tratamiento que le mandaron en el hospital, pero después otra vez le volvió a dar gripa. ¿Qué hago? ¿Por qué pasa esto? Nos pregunta él. Hola Sergio, qué rico que un papá nos esté acompañando con toda esta maravillosa comunidad. Sergio, mira, les voy a contar una cosa. Cuando los niños nacen, tienen unas defensas que son mínimas en comparación a una persona mayor. Y en la medida que los niños van creciendo, van aumentando las defensas. Más o menos entre los 5 y los 7 años, ellos tienen un sistema de defensas muy parecido al que tenemos nosotros. Entonces, en este orden de ideas, el sistema de defensas de tu bebé está en un proceso de adaptación y apenas está empezando a volverse eficiente. El hecho de que haya tenido una infección hace una semana no lo vuelve inmune en contra de otras infecciones. Entonces, tienes un problema, es que tienes un niño explorador. Estos niños se meten debajo de la cama, se meten la mano, chupan, muerden el muñeco, muerden el celular, se comen las llaves del carro. Entonces, con eso se ganan muchas infecciones todo el tiempo.
tu misión, ¿cuál es como papá? 1, una buena alimentación, una buena hidratación. 2, ir a los controles de crecimiento y desarrollo, mantener el esquema de vacunación al día y mantener la alimentación lo más natural posible. Eso va a hacer que las infecciones dentro de lo posible disminuyan. Y si las infecciones se vuelven muy importantes, tocaría consultar con tu médico. Perfecto, doctor. Nos pregunta Kelly en Facebook, dice: mi bebé de 8 meses está haciendo mucho popó y la verdad hace como una mucosidad. ¿Qué recomendación le podemos dar a Kelly? Hola, los niños que tienen más deposiciones con moco habitualmente es porque algo inflamó el intestino. Si no tiene signos de enfermedad grave con eso, como fiebre persistente, deposiciones con pintas de sangre, que el niño vomite y deje comer, si no tiene ninguna de esas cositas, simplemente va a ser algo transitorio. La recomendación es dar muchos líquidos, evitar la deshidratación, ofrecer comida, y el niño siempre te va a decir lo que él necesita. Entonces siempre hay que aprender a leer a tu hijo para esas condiciones. Y segundo, si tus deposiciones duran más de unos 7 a 10 días, necesita una valoración médica mientras no tenga ninguno de los signos de alarma que les conté. Vale, nos está preguntando Sara en Facebook, dice: mi bebé tiene 3 años y medio y ha tenido muchos problemas de digestión. Dice que lo ha llevado a varios gastroenterólogos, pero siempre se repite el tema de vómitos y fiebres. Si hay alguna recomendación para ella. Ya. Fíjate, Tatianita, que es un caso tan complejo que ha requerido valoración por gastroenterólogos. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Hay que mirar todo en contexto y mirar si el niño está perdiendo peso o talla, si está creciendo bien, si desde el punto de vista nutricional le estamos poder ofrecer lo que necesita. Si eso no está pasando, muy probablemente va a tocar considerar una suplencia nutricional, inclusive con vitaminas, leches de continuidad, o sea, no sé, alguna cosa de ese estilo. Pero mi consejo es, hay que evaluar cómo está el peso y la talla y qué tipo de infecciones tiene, porque no todas las infecciones que tienen fiebre son malas. Entonces es un caso que definitivamente es mejor una valoración presencial para poder dar un mejor consejo. Doctor, nos está preguntando en Instagram, Tani dice: mi bebé está resfriado, tiene 11 meses, ¿se puede bañar o cuál es la recomendación? Hola Tani, qué pregunta tan chévere. Resulta que tú sí lo puedes bañar siempre y cuando puedas asegurar que en el sitio donde lo haces, digamos, entre el tiempo en que se termina el baño y lo cambias, no haya mucho frío en el entorno y lo puedas hacer rápido. Entonces no hay ningún inconveniente en el baño cuando los niños tienen moquitos. Perfecto, doctor. ¿Cómo debemos tratar la congestión nasal? ¿Cuál es la recomendación? ¿Se deben hacer baños con suero? ¿Se deben sacar los moquitos? ¿Cuál es la recomendación? Mira, lo que yo recomiendo a mis pacientes es mirar siempre a la cámara anterior de la nariz, porque aquí es donde, si yo tengo mucha secreción acá, es donde lo voy a limpiar, y entonces se debe hacer lavadito con suero fisiológico. Si yo veo que mi niño está respirando bien, que está tranquilo, que no deja de comer, simplemente debo hacer un tratamiento sintomático. Si tengo síntomas de enfermedad grave, como que el niño tose todo el tiempo, deja de comer, tiene fiebre, y sobre todo yo lo veo mal, debo consultar con el médico para que lo valore. Entonces, secreción en la cámara anterior de la nariz, que es la que yo veo, siempre requiere lavadito nasal para que el niño pueda respirar mejor. Perfecto. Doctor, nos están preguntando si a los niños se les deben dar vitaminas o algún suplemento para mejorar las defensas, y desde qué edad se las podríamos dar. Ya, mira, las vitaminas y los minerales, las mejores fuentes son las fuentes naturales. Esto lo he hecho yo en otras ocasiones, y definitivamente entre más vegetales y frutas tú consumas, mucho mejor. Hay casos en los cuales se han visto que las defensas se pueden elevar un poquitico con el consumo de vitamina C, con el consumo de vitamina D. Esto han sacado estudios ahorita por la infección de coronavirus. Esas suplencias se pueden iniciar desde los 6 meses sin mayor problema, pero entonces esta sería una condición que amerita que lo evalúe con el médico que lo conoce. Perfecto. Doctor, una pregunta que nos hacen mucho, y es: ¿cuándo podemos identificar que no debemos mandar a los niños al jardín o al colegio? ¿Cuáles son esos síntomas que debemos tomar esa decisión de dejarlos en la casa? Perfecto.
Antes de la pandemia, digamos que eran mucho más laxos con los síntomas con los cuales uno debería enviar al niño al colegio. Pero entonces en este momento de pandemia particularmente, los niños que tienen tos, así tú lo veas bien, es una condición que amerita que el niño se quede en la casa, porque ustedes saben que los niños más pequeños, hablando de la infección por coronavirus, simplemente hacen tosecitas sin que hagan la enfermedad grave. Entonces en ese orden de ideas se recomienda eso. Lo otro que uno debe evaluar juiciosamente es si yo veo que mi niño tiene fiebre persistente, no está comiendo, se ve decaído, tiene diarrea muy elevada, tiene un brote, está orinando poquito y sobre todo yo lo veo mal, definitivamente este chico lo que necesita es quedarse en casa, tener las primeras recomendaciones de manejo. Y si definitivamente no, digamos, con esas primeras cosas que uno hace, que es hidratarlo, darle el antitérmico, darle muchos besos de amor, si definitivamente no mejora, pedir la valoración médica. Doctor, nos están preguntando, Gemi en Instagram dice: mi bebé hasta el año no toleraba las sábanas no se toleraba las sábanas y en los peluches le generaban moquito nasal. ¿Será que es alérgico? ¿Cómo podemos identificar si es una alergia o es un resfrío? Oye, es una muy buena pregunta. Digamos que los papás son muy observadores de lo que está pasando alrededor de mi hijo. Entonces, si yo lo saco, por ejemplo, y duerme conmigo y en mi cuarto yo no tengo ese tipo de peluches y pasa una buena noche, probablemente, fíjate que puede haber una relación de causa-efecto que yo puedo descubrir fácilmente. Si yo siempre que lo coloco en la cobijita de plumas, el niño da estornudos, probablemente pueda tener una relación de alergia que puede ser con los ácaros, con el polvo. Entonces, ¿cuál sería mi primer consejo? Observa si definitivamente cada vez que lo colocas con el elemento que tiene las plumitas o el peluche le da tos al niño, definitivamente por ahí se podrían caminar este diagnóstico y el estudio, y valdría la pena que se lo comentáramos al pediatra porque habría más estudios para hacer durante una consulta. Yo los saco, por ejemplo, doctor, y duermen conmigo y en mi cuarto. Muchas mamás, quiero como agrupar la pregunta. Si es una señal de alarma que se enfermen cada 15 días, pues obviamente ellos los consideran como muy frecuente. ¿Qué se va a hacer en estos casos para los niños que se siguen enfermando y se siguen enfermando? Esa es una pregunta que nos hacemos todos los papás. Resulta que la gente que ha estudiado las infecciones de los niños dice que tener entre 6 y 8 infecciones de un niño en un año respiratorias y podría ser el mismo número de infecciones gastrointestinales, se puede considerar normal. Recuerden lo que les estaba diciendo, los niños cuando nacen tienen defensas muy poquitas y en la medida que ellos van creciendo las van volviendo más eficientes. El hecho de que yo no haya tenido una infección hace 15 días no me vuelve inmune a estas infecciones. Entonces, tengo un sistema que está en un proceso de desarrollo y en la medida en que yo voy creciendo se va volviendo más eficiente. A los 5 años, entre los 5 y los 7 años, los niños ya tienen un sistema un poco más robusto que lo va a defender mejor de las cosas que están pasando alrededor. Mientras tanto, los niños muy pequeños, esa es la historia natural, enfermarse mucho, estar una semana bien, y como ellos son exploradores y se meten toda la boca y comparten con los amigos, entonces eso hace que se enfermen mucho más. Un signo de alarma es que cada infección que yo tengo termino hospitalizado. Entonces, fíjate que si yo tengo 6 diarreas en un semestre, pero todas las puedo manejar en la casa, quiere decir que aunque mi hijo se enfermó, tiene un sistema que está respondiendo y que ha permitido que todo el tratamiento se haga en casita. Pero si yo de las 6 hospitalizaciones, de las 6 diarreas, las 5 termino hospitalizado, eso es un signo indirecto de que algo está pasando con las defensas y nos toca estudiarlo, de lo que no hay duda, en una consulta externa. Listo, doctor. Nos pregunta Delori37 en Instagram. Ella dice si es verdad que la lactancia materna es lo mejor para fortalecer el sistema inmune. Hola Delori, muchas gracias por esa pregunta. Y mira, definitivamente los estudios que han demostrado que la lactancia materna exclusiva de los primeros 6 meses y predominante durante el primer año le da un sustrato importante a las defensas. Resulta que, como yo les decía ahorita, el 70% de las defensas de nosotros están dentro del intestino. Tener una leche materna predominante
ayuda a que el intestino se desarrolle de mejor manera, a que las bacterias buenas del intestino, la flora bacteriana, la microbiota, como le decimos los médicos, sea la mejor microbiota, que ayude a ese 70% de defensas a crearse de la mejor manera. La leche materna tiene muchos elementos que son muy importantes. Nosotros sabemos de las grasas, de los carbohidratos. Hablando de los carbohidratos, el HMO, que tiene un pocotón de estudios que son muy importantes para las defensas de los niños. Es decir, la leche materna nos da un sustrato que ayuda a que desde el principio mi microbiota y mi sistema de defensa se vaya creando bien. Entonces, en resumidas cuentas, la leche materna, aunque no es el único elemento, sí es un elemento demasiado importante para poder tener unas buenas defensas hacia futuro. Perfecto, doctor. ¿Qué le podemos decir a las mamás que sus niños vomitan mucho? ¿Qué recomendación hay para ellas? Es que, Tatianita, hay que mirarlo en qué contexto está vomitando. Estoy vomitando cuando como, estoy vomitando porque me dio tos, estoy vomitando porque tengo una gastroenteritis, es decir, son muchas cosas. Lo único que yo te puedo decir es que definitivamente, lo decían los padres de la medicina en la época de Grecia, y es que el vómito es un signo indirecto de que tu intestino no está tolerando la comida, y el vómito es lo más sanador posible porque te está evacuando lo que el cuerpo no puede tolerar en ese momento. Ahora, si digamos que ya que tenemos a muchas mamás y papás que están con nosotros, un signo de alarma para que ustedes tengan en mente hablando del vómito es que si tu hijo vomita más de 4 veces seguidas en un periodo de tiempo, ese es un signo para que te vayas a un servicio de urgencias, porque ya hiciste todo lo que podías hacer en casa pero no ha mejorado. Entonces 4 episodios o más de vómito sí requieren valoración médica inmediata, y mucho vómito, como nos planteaban en la pregunta, es mejor evaluar en qué contexto se está presentando durante una consulta con tu pediatra que los conoce. Perfecto. Doctor, nos están preguntando varias mamás, yo te quiero como resumir la pregunta y de pronto no sé si es un mito de las abuelitas o es algo real. ¿A los niños hay que desparasitarlos cada cierto tiempo? Es una muy buena pregunta, Tatianita. La Organización Mundial de la Salud, entre una estrategia que se llama la estrategia YEPI, en recomendación general dice que uno debiera desparasitar a los niños mínimo una vez al año o una vez o 2 veces al año, que debiera ser con un lapso de 6 meses entre desparasitación y desparasitación. Muchas personas consideran que esto es más efectivo para las personas que están en la vida rural, pero yo pienso que en niños que se meten muchas cosas a la boca, que son exploradores todo el tiempo, hacerlo una vez al año no va a tener ninguna consideración negativa y sí nos puede ayudar mucho. Y como les digo, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Perfecto. Doctor, Hilda Domínguez dice cómo se pueden desinfectar los juguetes de un bebé para evitar las infecciones porque todo se lo mete a la boca. Hola, Hilda. ¿Sabes qué es lo que dice Organización Mundial de la Salud ahorita por el coronavirus? Se pueden limpiar con agua y con jabón y es la mejor manera para poderlo hacer. Perfecto. Doctor, nos están preguntando sobre el jugo de naranja. Si el jugo de naranja sube las defensas en los niños y de ser así, ¿desde qué edad se lo podemos dar? Hola, Tatianita. Con respecto a eso, digamos que el jugo de naranja tiene como mucho mito popular de su poder por el cuento de vitamina C. Te cuento que, por ejemplo, la guayaba tiene más vitamina C que la naranja y nunca pensamos en jugo de guayaba. Con respecto a los jugos, hoy en día en el mundo no se recomienda dar jugos, se recomienda más dar la fruta porque tiene mucho más beneficios. Entonces, si tú quieres darle naranja, no hay ningún inconveniente. Nos encanta la idea, dásela en gajitos para que el niño la pueda chupar y pueda tener un contacto con ella. Y la naranja se puede dar desde que se inicia la alimentación complementaria. Perfecto, doctor. Nos están preguntando sobre los bebés que vomitan cuando lloran mucho. ¿Qué recomendación le podemos dar a estas mamás? Tener paciencia y amor, porque el llanto es parte del desarrollo de los niños, es parte de esa forma que ellos tienen de poder tener una relación con ustedes. O sea, cuando un niño llora porque está haciendo pataleta o porque no entiende alguna condición, es porque él no tiene la capacidad oral de decirte por qué está inconforme con la situación que está pasando.
Y si él llora y le da tanta rabia, puede llegar a vomitar. Yo recuerdo que mis hijas hacían eso en algunas de esas pataletas de propaganda de televisión, y pues le toca a uno paciencia y amor, limpiarlos cuando vomiten, y eso va a pasar más adelante. Perfecto, doctor. Mónica Benítez dice: tengo un niño de 2 años y medio que nació prematuro de 30 semanas. Le da mucha gripa cada mes, más o menos, ¿qué le puedes recomendar a ella para subir las defensas? Y si hay un tratamiento de defensas o algo especial que le tenemos que dar a los niños prematuros. Esa es una pregunta muy bonita. En este momento, lo que han demostrado los estudios, Tatianita, es que la lactancia materna, si se puede sostener y mantener, es lo mejor para ellos. Si no, buscar la fórmula adecuada con tu médico, que tenga los mejores nutrientes, que tenga los elementos que ayuden a elevar las defensas. Pero en esencia, si podemos mantener lactancia materna, mucho mejor. Y si el niño tiene, así tenga 30 semanas, ya tiene más de 6 mesecitos, se puede iniciar alimentación complementaria, y entre más elementos de alimentos naturales emplee y muy pocos procesados, con toda seguridad les va a ir mucho mejor. Pero en esencia, mi primer consejo, y lo que dicen los estudios para tratar de mantener mejor las defensas de estos bebés: leche materna. Perfecto. Doctor, bueno, yo quiero recordarle a todas las mamás que están ingresando al live, que de pronto entraron más tarde, que estamos con el doctor Darío Botero. Él es pediatra, puericultor, gracias a la invitación de Similac 3 Kit. 5 regalos de Similac 3 Kit divinos. Son unas tulas de Similac con un tapabocas Diosito precioso para el bebé y un librito para colorear. Entonces quédense hasta el final para que se ganen estos premios. 5 mamás pueden ganar y vamos a hacer el sorteo al final de esta charla. Entonces mucha atención a las respuestas que está dando el doctor para que respondan correctamente una pregunta y se ganen este premio. Doctor, nos están preguntando nos están repitiendo una pregunta, y es, de acuerdo a lo que tú nos estabas contando de los desparasitantes, ¿desde qué edad se pueden empezar a desparasitar los niños? Desde el año. O sea, como maniobra de prevención desde el año, pero si yo tengo un bebé antes del año con una infestación por parásitos demostrada por exámenes, pues toca el tratamiento antes. Pero como medida de prevención, después del año. Perfecto. Doctor, la otra pregunta es, ¿los niños que están bajos de peso pueden ser más susceptibles a enfermarse? No necesariamente, Tatianita. O sea, los niños también con sobrepeso y con obesidad pueden enfermarse. Inclusive hay estudios que hablan un poquito de ciertas enfermedades que dan en esos niños con exceso de peso. Entonces, en este momento, en los menores de 5 años, la condición se llama ser niño lindo y feliz. Entonces, es una condición que nos pasa a todos en algún momento de la vida. Ahorita hablando de esto de las diarreas, recordé que mi hija menor me tocó hospitalizarla una vez porque se me deshidrató, y pediatra y todo, y hicimos todo lo posible y terminó hospitalizada. Entonces esto nos pasa a todos. Claro que sí. Doctor, Jessy Arevalo nos pregunta en Instagram, ¿se puede vacunar contra la influenza a un niño si tiene gripa? Si no tiene enfermedad grave, se puede vacunar. Enfermedad grave es que yo tenga fiebre, vómito, no esté comiendo, me vea mal y vaya a requerir una hospitalización. Si tengo moquitos y tos, no tiene ninguna contraindicación para que lo pueda vacunar contra la influenza, Jessy. Y Carolina Ordóñez dice que desde qué edad los niños deben empezar a usar tapabocas. Su bebé tiene 16 meses. Hola, es una pregunta muy bonita. Mira, la Academia Americana de Pediatría, dentro de sus recomendaciones, ¿y por qué lo cito a ellos? Porque es una academia que investiga mucho, que sus recomendaciones son muy apreciadas por todas las academias en el mundo, y en eso pues la Sociedad Colombiana de Pediatría y nosotros, cada vez que ellos dan una recomendación, las leemos y tratamos de aplicarlas. Entonces, volviendo al cuento de por qué los cito a ellos, la recomendación con tapabocas es que después de los 2 añitos los usemos con los niños y les expliquemos. Mira, los niños aprenden más fácil de lo que tú piensas, porque es importante usar el tapabocas para salir de la casa, y les mostramos a las demás personas alrededor, y mira, ellos se van metiendo en la dinámica muy fácil. Lo que dicen los estudios es que los niños entre los 2 y los 5 años muy fácilmente se aburren y se los quitan, y entonces uno tiene que estar en la dinámica de enseñarles, ponérselos, explicarles, etc. Después de los 5 años, los niños ya tienen la misma recomendación de un adulto y deben utilizar el tapabocas todo el tiempo.
Y los niños más pequeños, tú pudieras iniciar un proceso de aprendizaje siempre y cuando tú estés con él durante el tiempo en el cual el niño use tapabocas. Hoy, por ejemplo, fue una pulga al consultorio de 17 meses y tuvieras con el tapabocas perfecto. Y se lo tuve que quitar para poderle ver la boca y se puso bravo y se indignó conmigo, porque la mamá le ha dicho que nadie le quitaba el tapabocas. Entonces fíjate que una pulguis de esta 17 meses pues ya empezó a utilizar el tapabocas, todo porque ellos van aprendiendo de lo que van viendo alrededor. Resumiendo, encima de los 2 años se les puede dejar, si se lo quitan a veces no hay problema, encima de los 5 todo el tiempo, y más pequeños lo vas enseñando de a poquitos. Perfecto. Nos están preguntando si mi bebé ha tenido bronquitis, ¿puede ir a clases de natación? Depende del tiempo de evolución con respecto a la bronquitis, pero el hecho de que yo haya tenido bronquitis no quiere decir que yo no pueda volver a hacer actividad física. Entonces, disfrútalo, porque pues si la bronquitis fue hace un mes, es decir, yo siempre he dicho que los papás tienen en un sentido común y mucho más las mamás que dicen, se acabó la clase, lo saco, lo baño, lo cambio y me lo llevo. Entonces, yo sé que eso le va a servir mucho al niño. Ese cambio de temperatura que se presenta entre una salida y la otra no lo va a afectar, por lo menos en un momento. Y pues si tú ves que eso comienza a producirle tos o que aumentan los síntomas, pues muy probablemente ese niño particular puede tener esa condición que habría que evaluar en una consulta especial con el médico que lo conoce. Perfecto. Doctor, nos están preguntando sobre los niños que no les gusta comer verduras y pues queremos darles verduras para fortalecer ese sistema inmune. ¿Cuál es la recomendación para enseñarles a comer verduras? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los niños aprenden del ejemplo. Entonces, si los papás comen vegetales, ya tengo el 40% del camino recorrido. Lo segundo, para que yo coma verduras, tengo que estarlas viendo conscientemente en el plato todas las veces que yo almuerzo. No sirve que yo me las esconda, que me las dé en sopa. Es decir, digamos que es una estrategia darle una torta de espinaca, me parece válido, pero yo también tengo que ser consciente de lo que estoy viendo y tengo que verlo en el plato. Entonces, eso lo llama la gente la conciencia de la alimentación, porque si yo no sé lo que me como, muy probablemente no voy a tener mejoría hacia adelante. Lo segundo, yo debo entender que los vegetales para los niños no saben a rico, porque es que los vegetales tienen una textura diferente, un sabor diferente. Fíjense que si la cajita feliz de aquella marca tuviera claro que los vegetales son súper ricos, en vez de papas fritas tendría brócoli, pero no, las papas fritas tienen mejor sabor que los vegetales. Entonces los niños, en la medida en que los comienzan a comer, que los comienzan a ver a ustedes, y usted negocia con ellos que mínimo se deben comer 2 cucharaditas, pues el niño poco a poco va a ir entendiendo y se va acercando a esa posibilidad de que aumente la cantidad de vegetales. Si ustedes se mantienen en eso, no se los dejan de ofrecer, mantienen su alimentación saludable, mire, les aseguro que los niños van a comer más adelante vegetales. Pero si ustedes se los dejan de dar y esperan que un día el Espíritu Santo los posea y que arrancan a comer solos, no va a pasar. Entonces, el ejemplo, el amor y la constancia son los que van a hacer que mejoremos. Perfecto, doctor. Nos está preguntando Aileen en Instagram, si vacuno a mi bebé contra la influenza, ¿le puede dar gripa? Hola Aileen, es que la vacuna de influenza se llama antigripal porque en Estados Unidos la llaman la gripe. Entonces, la influenza es una infección por un virus que produce enfermedad que puede ser leve hasta una enfermedad muy grave, que puede ser tan grave parecida a la del coronavirus. Cuando a ti te ponen la vacuna, lo que te están ofreciendo es que la infección te dé menos fuerte, hablando de la infección de influenza. Es decir, es lo que estamos haciendo todos en este momento con la infección por coronavirus. La vacuna lo que nos ofrece es que nos enfermamos menos grave, pero no que no nos enfermemos. Entonces, es bien importante que entendamos eso. Y con respecto a la gripa, las gripitas comunes no se controlan con esta vacuna. Por eso te digo yo, en Estados Unidos la llaman gripe y cuando hacemos la traducción de información, todos decimos la vacuna antigripal, pero no es porque no le den gripa, sino porque da menos fuerte la infección por el virus de influenza. Doctor, ¿qué hacemos cuando hay un hermanito mayor de pronto que ya está saliendo más, que va a colegio de grandes y llega enfermo con una gripa o con alguna infección? ¿Cómo protegemos al bebé pequeño que está en la casa? ¿Cuál es tu recomendación? Qué pregunta tan bonita. Muchas gracias a quien la hizo.
Mira, lo primero que yo tengo que hacer es con mi hermanito que está asistiendo a colegio es explicarle que si yo estoy tosiendo, que si yo llego con mocos, si yo tengo fiebre, si me duele la garganta, si estoy vomitando, si tengo diarrea, o sea, alguna de las enfermedades que pueden transmitirse al bebé más pequeño, si tengo alguna de esas condiciones, explicarle que no me lo puedo acercar, que no puedo jugar como lo hacía cuando yo estaba sanito, que no quiere decir que no lo pueda ver, que si yo me pongo un tapabocas lo puedo ir a saludar y decir, hola hermanito, te amo, pero que me tengo que salir a mi espacio y esperar a que esté sano y saludable, que cuando ya esté sano puedo volver con él. La mejor forma es explicarle, y el niño siempre te va a calibrar. Cuando el niño llega tosiendo y con mocos, llega al cuarto del hermanito, y si tú no tomas la decisión de decirle, amor, acuérdate que te expliqué que no puedes estar acá, que lo puedes saludar, pero que nos toca irnos a la otra habitación porque el hermanito no se puede enfermar, tan pronto esa primera vez pasa, el niño dice, cada vez que me pase esto, yo puedo saludar a mi hermano, estar en otra habitación y esperar a que me sane. Si tú le explicas, le das razones y comienzas con el ejemplo desde la primera vez que tú ves una enfermedad, el niño siempre va a aplicar esa norma, pero si tú no eres constante, no le explicas y solamente esperas que el niño tome conciencia sin tu acompañamiento, el niño no lo va a hacer. Entonces el trabajo está en lo que podemos hacer con ellos desde nuestra explicación y desde nuestro ejemplo. Perfecto. Doctor, nos están preguntando por los remedios caseros, si hay algún remedio que tiene alguna contraindicación, desde qué edad le podemos dar los remedios caseros a los bebés. Nos está preguntando una mamá específicamente por agua de mora y eucalipto. Ya, particularmente no manejo esos dos elementos que preguntaron, no sabría decirte, pero tengo un bebeizo que se prepara con un banano, que ahorita les explico, que se me lo enseñó un profesor mío de neumología, que me parece que es súper bueno. Es coger un banano y macerarlo con madera, no con metal porque se pone negro, por un lado. Por el otro, tener previamente medio litro de agua que haya hervido, y cuando ya esté tibiecito, ahí sí hacemos la preparación del banano. Después, a ese banano le agrego el medio litro de agua que ya está tibio, le agrego 2 cucharadas de miel de abejas y le agrego una pizquita de jengibre. Después revuelvo y le doy esa bebida. Mira, eso es maravilloso para la tos irritativa, y decía mi profe que también subía las defensas. Entonces ahí les dejo ese dato. Ahí está muy chévere, doctor, muchas gracias. Doctor, nos están preguntando también si hay un alimento específico que se le debe dar como en mayor cantidad o diario que ayude a las defensas de los niños. Entre más natural, mejor. Todo lo que tú quieras, carne, pollo, pescado, huevos, todos los vegetales y las frutas. Créeme que los vegetales de todos los colores es lo que recomiendan ahorita en nutrición moderna. Es que los vegetales de color amarillo tienen unas propiedades, los de color verde otras, los de color morado otras. Entonces en la variedad está el placer, pero la alimentación entre más sana y menos procesados tengamos, mucho mejor para nuestros niños. Perfecto. Yo quiero recordarle a todas las mamás que se han conectado que estamos esta noche con el doctor Darío Botero, él es pediatra, puericultor, y está respondiendo todas nuestras preguntas sobre sistema inmune, sobre cómo proteger a los niños de las enfermedades para evitar que se enfermen tanto. Y gracias a la invitación de Similac 3 Kit, que está esta noche con nosotros, les recuerdo que en Instagram lo pueden seguir como @Similac 3 Kit Call, y en Facebook también los encuentran como Similac 3 Kit Colombia. También nos están dando muchísimos consejos todo el tiempo para la crianza y la salud de los niños. Y tienen 5 regalos esta noche para las mamás que se queden hasta el final del live. Es una tula de Similac, un tapabocas de osito precioso y un librito para colorear. Entonces, muy pendientes a las respuestas del doctor y esperamos que se queden hasta el final del live para hacer este sorteo. La siguiente pregunta que nos están haciendo aquí las mamás es ¿cómo podemos identificar si el niño no está bien de defensas? ¿Cuáles son como esos signos, esos parámetros para identificar que el niño no tiene sus defensas altas, doctor? Perfecto. Lo primero que yo tengo que entender es, como les decía, las defensas se van desarrollando en un proceso que va evolucionando en la medida que yo aumento de años. Entonces, entre más pequeño soy yo, más me voy a enfermar.
¿Cuándo sospecho yo que mis defensas están mal? Cuando tengo infecciones que son recurrentes todo el tiempo y que el gran porcentaje de estas infecciones determina una hospitalización. Cuando tengo infecciones recurrentes y comienzo a perder peso y talla. Cuando tengo infecciones recurrentes y tengo otros síntomas. Entonces hay niños que tienen cambios severos en la piel, resequedad extrema, caída del cabello. Cuando tengo infecciones recurrentes y me quedo en la estatura. Es decir, hay muchas cosas que pueden pasar. Por eso la recomendación que yo les hacía hace unos minutos es: no dejen de ir donde su médico de cabecera, que los conoce de toda la vida, que tiene la historia de crecimiento y que de la mano de ustedes, con sus preguntas, con las historias. Hoy, por ejemplo, tuve un niño que estuvo hospitalizado por primera vez por un cuadro de una bronquitis y estuvimos hablando de los papás precisamente de las defensas y pues era el primer cuadro, entonces simplemente lo dejamos en observación. Y hoy tuve otro niño con varias infecciones que requirió que hiciéramos estudios. Entonces no dejen de ir donde el pediatra que los conoce, que cuando hacemos un análisis juicioso de todas estas variables que les dije, podemos tomar las mejores decisiones en conjunto. Doctor, una pregunta que contestamos, un consejo que nos dice al comienzo de este live. Julia Esperanza nos dice si el estado de ánimo de la mamá influye en la salud de los niños. Hola Julie, ¿cómo estás? Evidentemente los seres humanos somos seres emocionales y si mi cuidador principal, que eres tú, está deprimido, yo también puedo tener algo de depresión alrededor. Entonces yo hablaba que los estudios han demostrado que un ambiente desde el punto de vista mental sano hace que yo pueda estar de la mejor manera posible. Entonces si en mi ambiente hay mayor tranquilidad, mi mamá está bien, mi papá está bien y todos estamos dentro de un buen ambiente, los estudios han demostrado que mis defensas son mucho mejores. Si el ambiente es tóxico, hay peleas todo el tiempo, mi mamá está deprimida, mi papá pelea con mi mamá, la golpea, el estrés se siente, entonces los niños tienen más niveles de sustancias contrarreguladoras que van a producir aumento del cortisol, aumento de la adrenalina. Esas sustancias hacen que se bajen las defensas porque el estrés crónico hace que las personas se enfermen más y tengan mayor probabilidad de infección. Entonces, analícenlo, porque si yo tengo una condición de estrés para todo el grupo, los niños también se ven involucrados y pueden hacer que se enfermen más. Perfecto. Doctor, nos pregunta una mamá en Instagram, dice, una consulta: desde que tengo mi bebé, ahora ya de 4 meses, desinfecto sus juguetes con un pañito húmedo con alcohol y se lo doy cuando ya se evapora el alcohol. ¿Está bien o mejor no? No, se puede hacer. Sin embargo, lo que te digo, la Organización Mundial de la Salud lo que nos dice que en primera instancia, ojalá podamos limpiar los juguetes con agua y con jabón. El agua y el jabón son maravillosos, casi como lo hacemos para el lavado de manos. Y también se puede hacer con el gel desinfectante, no hay mayor problema, pero el agua y el jabón sigue siendo lo que recomiendan primero. Perfecto. Doctor, ¿cuántas horas de sol tenemos que exponer a los bebés y a los niños para aumentar sus defensas? Inclusive nosotros, Tatianita, 2 horas. En exposición buena, así en la mañana, lo que recomienda la gente que sabe esto, porque con eso hacemos que tengamos más niveles de vitamina D, que la vitamina D de Darío, se ha relacionado también con los sistemas de defensas. Es, por ejemplo, uno de las vitaminas que han encontrado en déficit en algunas personas que se han enfermado grave por COVID. Entonces, es bien importante que le tengamos en cuenta la exposición al sol en las primeras horas de la mañana. Cuando está haciendo ese solecito bonito, es importante para nuestros niños y para nosotros, y también lo podemos hacer. Perfecto, doctor. Otro de los consejos es el ejercicio físico. Nos están preguntando desde qué edad los niños deben hacer ejercicio y qué tipo de ejercicio deben hacer para subir sus defensas. Ellos se están moviendo desde que nacen. Desde la barriga ya están con actividad. La actividad va involucrada con eso. Y con respecto a la actividad como tal, recordemos que la primera esbozo de una actividad física es el juego en los niños. Entonces, cuando ellos se mueven, cuando se meten la mano en la boca, cuando gatean y todo eso. Entonces, lo importante es que podamos asegurar que la actividad física sea vigorosa, que sea lo mejor posible. Y creo entender la pregunta de los niños que son mayorcitos. La Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es que los niños deben tener salidas al parque de no menos de 120 minutos, es decir, de 2 horas en 24 horas, para que los niños puedan salir, correr, saltar y miquear, y para que la actividad física tenga todos los beneficios que tiene dentro del sistema de defensas. Perfecto. Bueno, yo quiero contarles
que ya nos queda poco tiempo para finalizar el live. Todavía vamos a hacer unas preguntas más de mamás que están aquí con la que alcanzamos a hacer, pero vamos a compartir un enlace para que participen por los premios de Similac que les estoy contando. Entonces, 5 mamás se pueden ganar una tula de Similac, un tapabocas de osito, un libro para colorear. Entonces vamos a publicar, el equipo de Mamás del Bebé va a publicar en los de Facebook el link donde se pueden registrar, y en Instagram, en la bio de Instagram, ahí hay un Linktree donde pueden entrar y participar, y tienen que volver nuevamente a la transmisión para ver si ganaron. Entonces, muy pendientes, ya estamos a punto de publicar el enlace. Doctor, la siguiente pregunta que nos hacen es si está bien ponerles alcohol y gel antibacterial en las manos a los niños, o no es recomendado. Lo que más digamos que lo que se recomienda es el alcohol, el gel, más que el alcohol, porque es que el alcohol se puede absorber. Entonces, en los niños no se recomienda que limpiemos las manos tanto con alcohol. Evidentemente, si es lo único que tengo una vez, no hay problema, pero que sea mi elemento de limpieza todo el tiempo, el alcohol no se recomienda. El gel sí, y el lavado con mano, con agua y con jabón cuando se pueda. Perfecto. Darlene nos pregunta, dice, tengo una niña de 1 año y 9 meses, ¿cómo hago para mantener sus defensas arriba, ya que no solamente se le enferma, sino que le dan gripas virales, y hace 2 meses le quitó la lactancia materna? ¿Cuál es la recomendación para Darlene? Darlene, tener paciencia y amor, porque esto no se te va a quitar mágicamente hasta que el niño no se acerque a los 5 años. Como ya no estamos lactando, pero lo hiciste por mucho tiempo y felicitaciones, tienes que estar pendiente de los alimentos naturales. Acuérdate que lo que yo les decía, el 70% del sistema de defensas está en el intestino. Entonces yo lo que necesito es una buena alimentación. Si ya no le estás suplementando con leche materna, con alguna de las fórmulas de continuidad, por favor, analiza con tu pediatra alguna de las fórmulas que tienen todos esos elementos para que las defensas se mantengan de la mejor manera. Sácala al parque, exponla al sol en las horas de la mañana. Es muy importante también lo que yo decía hace unos minutos, un buen ambiente donde mis papás estén alrededor mío de la mejor manera, y gestionar el descanso. Los estudios han demostrado que las personas que descansan también se enferman menos. Doctor, nos están preguntando si está bien que los niños se ensucien y jueguen con tierra en el parque, o es mejor evitar esto para que no se enfermen tanto. No hay problema, o sea, eso lo hicimos todos, o sea, y si el niño no coge tierra en el parque, va a coger el zapato tuyo y lo va a morder en la casa. O sea, es importante, sí, porque ellos son exploradores. Entonces, es importante que el niño pueda coger, saltar, coger el pasto, y después tú le limpias las manos y todo eso. Evidentemente no que se coma un pedazo de pasto, pero sí es muy importante que pueda coger esas cosas porque son parte del desarrollo. Y les voy a contar una cosa que me pasó con mi hija cuando estábamos en jardín infantil. Resulta que un día fuimos al Día de la Familia, y en el Día de la Familia hicimos unos nuggets para comer y y estábamos comiendo como en una especie de... todos los papás estábamos alrededor ahí con nuestra comidita, y la niña cogió el nugget, lo mordió y se le cayó en la tierra. Entonces lo primero que hice instintivamente fue tratar de quitárselo, pero Valeria me ganó, lo cogió y se lo volvió y se lo mordió y se lo comió. Entonces yo le dije, pero hija, ¿cómo te vas a comer eso con tierra? Entonces Vale me dice, pero papi, a mí todo el tiempo se me cae la comida en el recreo en la tierra y yo me la como, no hay ningún problema. Me decía ella. Entonces yo decía, si no es contigo en el parque que tú puedes estar con ella vigilándolo, cuando está en el jardín infantil le va a pasar eso. Entonces no hay ningún problema como tal del hecho de que coja tierra. Lo importante es que tú le puedas limpiar y que no estés pendiente de que ella se coma las cosas. Perfecto, ya tenemos muchas mamás que han respondido las preguntas, que se han registrado en el enlace para participar por el premio de Similac 3 kits. Doctor, un último mensaje, un mensaje final sobre las defensas de los niños que se lleven todas las mamás que están en la transmisión. Pues primero agradecer a la invitación que nos hicieron para hablar en este live de un tema maravilloso. Lo primero es eso. Lo segundo, recuerden una cosa, las defensas son un sistema, y como un sistema requiere de muchas cosas para que yo las pueda fortalecer. Lo primero, lactancia materna en lo que más podamos, sino leches de continuación que tengan todos los elementos más parecidos a la leche materna y elementos que eleven las defensas. Segundo, alimentos naturales lo que más podamos. Una buena suplencia de alimentos naturales nos va a ayudar mucho mejor. Si no tenemos una buena alimentación y mis hijos están comiendo poquito, a veces toca evaluar si toca darle vitaminas o leches de continuidad para que los niños se mantengan de la mejor manera. Tercero,
un ambiente en donde estén los papás dentro del mejor ambiente posible, porque acuérdense que el estrés enferma. Cuarto, no dejar de ir a las consultas de crecimiento y desarrollo. Quinto, las vacunas son demasiado importantes, y más en este momento que ya nos autorizaron las vacunas, por ejemplo, para los niños mayores de 3 años, en donde la vacuna de Sinovac nos va a ayudar a salvar vidas y a tener niños más sanos. Y sexto, siempre el ejemplo hace que yo enseñe a mis hijos. Si yo me lavo las manos, si yo como saludable, si yo soy tranquilo, si yo soy amoroso, si yo me aplico la vacuna que me están dando para el coronavirus, todo eso mi hijo lo va a aprender de mí. Entonces nosotros somos el mejor ejemplo para ellos, Tatianita.